Estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón al licenciado en Psicología Carlos Juan Bels para hablar acerca hoy de los niños, las niñas, los adolescentes y la pandemia, cómo impacta en ellos y cómo se vive también esta época tan especial, ¿no? Que capaz que no es la peor que hemos vivido desde que comenzó esto aquí en marzo de 2020, pero bueno, va a ser una situación especial. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pablo? Buenos días a los oyentes. Sí, capaz que la tenemos que haber tenido un poquito antes, ¿no? Sí. Esta charla, pero No, bueno, pero está nunca es bueno tarde. porque de alguna manera también es una suerte de balance, ¿no? Lo que ha significado, porque yo decía, esto de haber sacado lo mejor de muchos y lo peor de otros, ¿no? Porque evidentemente que las situaciones, los cambios, el encierro debe de afectar y a los más pequeños o los adolescentes también debe de afectarles particularmente, ¿no? Sí, sí, indudablemente fue un cambio para todos, ¿no? Ujú. Como una especie de duelo de la vida antigua y adaptarse a la vida nueva, por lo menos por este transcurso. Y los niños y los adolescentes, si bien uno estima que serían como que los menos afectados, la realidad muestra que no, que por el contrario. Porque está como los niños están en contacto viste, las redes Ujú. sociales, se hace todo por computadora, como están más adaptados, el resto de la gente pensamos que, bueno, para ellos iba a ser distinta la adaptación a la nueva normalidad y no fue así porque, claro, tiene sus consecuencias Claro. a nivel conductual y a nivel emocional, ¿no? En Sí. los niños y en los adolescentes. Sí, más de uno habrá pensado que vacaciones. Ahora sí, no tienen ni que ir a la escuela o que ir al liceo, no tienen, están desde la casa tranquilos mirando tele todo el día. Y al final, Claro, eso ¿qué te no puede es hacer, qué te va a positivo. hacer de malo eso, no? Claro, claro, Si estás ahí. Pero no, obviamente que coarta el crecimiento y claro. el crecimiento emocional y la salud mental. Imagínate en la etapa de los adolescentes, por ejemplo, el tema de encontrarse con los pares es sumamente importante. Quizás no hablan, es una etapa que no hablan con sus padres, con la gente de la casa, y sí lo hacen con sus amigos. Y bueno, me pueden decir, sí, está por Zoom, por Instagram, por donde quieran, pero no es lo mismo que el contacto frente a frente, ¿no? Ujú. Se pierde, o sea, la naturalidad, el contacto, el afecto, hay muchas cosas que se han ido perdiendo y que trajeron o traerán consecuencias, ¿no? Lamentablemente Ujú. para la salud de los niños y de los jóvenes. ¿Y qué papel debe jugar también el entorno? Porque uno se imagina una situación en donde uno tenga su buena conectividad, su buena casa, sus comodidades, su familia normal, ¿no? Pero después uno piensa esa familia que los padres se quedaron sin trabajo, que no tiene la mejor conectividad, que no tiene las mejores comodidades. Deben de sucederse situaciones bastante complicadas en el Sí, seno de sí, cada sí. hogar, ¿no? Imagínate que el tema de las clases por Zoom, Debe ser tremendo. hay chiquilines que del interior quizás, o no tanto del interior, sino también de otras zonas un poquito más complicadas que no tienen la conexión o no tenían el medio. Ujú. Creo que igual se han hecho esfuerzos, o sea, demuestra si hay algo bueno que se puede sacar de esta pandemia es lo solidarios que podemos llegar a ser los uruguayos. Bueno, como también ha sacado cosas no tan buenas, ¿no? Claro. Como yo te comentaba antes, imagínate que mucha gente que estaba metido en la rutina, llegaba, se levantaba, se iba a trabajar, venía, ya se acostaba. Y ahora pasamos a una época que estuvimos 24 horas adentro de la casa. Y bueno, como te decía, hay padres que se enteraron que tenían hijos, que tenían esposa, esposas que se enteraron que tenían esposo, digo, porque la rutina diaria nos come y a veces perdemos un poco el contacto con los que tenemos más cercanos en realidad, que Y tendría que ser. a todos le impactará de una manera diferente y también las condiciones generales deben de tener Sí, sí, mucho que sí, ver, ¿no? sí, Porque, ni que hablar, eh, que si tenés los medios necesarios claro, como para más o menos sobrellevarla, imagínate la gente que ni por siquiera eso. llega a ese mínimo, digamos, ¿no? No debe ser fácil, ¿no? No, no, No debe no, ser nada fácil. lamentablemente. Y después jugar ese optimismo o ese pesimismo mientras van pasando los meses, ¿no? Cuando uno escucha esto recién empieza y otros que dicen, bueno, esto está mejorando, eso también debe de ser algo que se debe ver diferente en cada uno, ¿no? Claro, sí, imagínate el tema del miedo, de la ansiedad en los niños o en los adolescentes, que estamos todo el día hablando de la muerte, enfrentando o familiares que se enfermaron, que fallecieron, o gente conocida, estamos todo el día
bombardeados por los medios de comunicación también, y ese miedo que nosotros tenemos se lo transmitimos a nuestros hijos o a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Ujú, que hablar y a los más pequeños, ¿no? Que muchas veces ni siquiera tienen claro el concepto de la muerte y están en permanente contacto con él, ¿no? Sí, No sí, sí. solamente por lo que uno puede hablar, sino por lo que puedan ver en la televisión. Más aún teniendo en cuenta que están en casa. ¿Cómo hacer para poder ir sobrellevando todo eso, explicando que no haya pánico? Y también después uno va a la escuela y es lógico, hay que cumplir todas las medidas, ¿no? Pero entran, la distancia, el alcohol, el tapaboca. Es una delgada línea entre enloquecerse, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Digo, en términos No, no, sí, sí, sí. vulgares, Es como vos y poder ir decís. llevándola, ¿no? ¿Cómo se puede manejar eso? Que no debe ser una tarea sencilla tampoco. Y no, es como vos decís, el tema del miedo, más ahora que se está volviendo un poco a Claro. la presencialidad o que se va a volver, si todo sale bien, claro, eso genera miedo al contagio, miedo a salir, Claro. miedo a la nueva rutina. Imagínate en el caso de los niños o de los adolescentes, que era el primer año de clase, Claro. todo lo que eso genera, tuvieron una semana o dos de clase y los cortaron. Y bueno, es como un reinicio, ¿no? Y tratar de manejar esta ansiedad, eso que vos hablabas del miedo a la muerte y de explicarles un poco a los Claro. niños, obviamente en un lenguaje que ellos puedan entender, y hacerles entender, o sea, lo primero es tender puentes, ¿no? Tanto para niños como para adolescentes, para la charla. Y bueno, en esta época supongo que se habrán potenciado los enojos, los berrinches, la irritabilidad, el miedo. Y es normal y hay que decirles que está bien que ellos se sientan así, porque quizás hasta nosotros nos sentimos así. Mm. El tema a veces es cómo lo expresan, ¿no? Que hay que habilitarlos a que ellos se expresen, pero de una manera, no a los gritos, ni rompiendo, Claro. ni pateando, ni mucho menos, porque nadie puede hacer nada. Y también en la clínica ya te hablo, claro, padres muy preocupados por conductas desafiantes, ¿no? De los hijos o de los adolescentes. Más que nada Mm. de los adolescentes, porque no es lo mismo una conducta Claro. desafiante de un niño que Mm. de un adolescente, ¿no? Claro. También el tema de los horarios. Todos los adolescentes ahora están a la inversa, ¿no? Que se acuestan a las 8 de la mañana, se levantan a las 2 de la tarde, están todos los padres este, preocupados. Me ha pasado con padres que, bueno, en esta desesperación, bueno, perdé este año porque ya viste, lo dan como Claro. perdido. El tema es que, bueno, si está bien, lo querés hacer perder el año por algo, tenés que negociar a cambio de qué, porque si después va a volver a la normalidad y ese adolescente va a estar con más socio del que tenía en pandemia, Claro. también es un disparador, ¿no? Una alerta de que el tema de que hay que estar negociando continuamente, tratar de tener una rutina con horarios, o por lo menos para lo que ya pasó, o si vuelve a pasar más Ujú. adelante, que sea lo más parecido a la rutina que teníamos en normalidad, ¿no? Y el tema del diálogo, apostar siempre al diálogo, tanto con niños como con adolescentes, para permitirles, ¿no? Que ellos manifiesten su sentir. Claro. ¿Cómo ha quedado de manifiesto la importancia de los vínculos, ¿no? De los vínculos sociales y de los vínculos clásicos, ¿no? Porque uno pensaba en principio cuando la vacunación con los adolescentes, decían, no, los adolescentes mirá si se van a vacunar, el propio adolescente seguramente diría, no, yo no me voy a dar ninguna vacuna, esto no, a mí no me va a hacer nada. Sin embargo, cuando salió la agenda se saturó y yo pensaba, ¿esto se podrá traducir en eso? ¿Tantas ganas tienen de que esto cambie, de poder salir, de poder volver a la normalidad? Que sí, se vacunan, no tienen drama, o sea, una lectura, ¿no? Sí, Podría sí, ser sí, esa, sí, sí. y evidentemente que más de uno lo debe de leer de esa manera. No, tal cual, y ahora que comentás eso, el tema del miedo, imagínate también que los niños y los adolescentes están en contacto con los abuelos Claro. y obviamente también deben tener miedo a contagiarlos y a estar en el contacto normal o tienen que estar siempre como alerta, digamos, ¿no? Ujú. Porque claro, eso que hoy mencionabas también del tapaboca, la distancia, es como que tenemos que estar alerta y cuidándonos de un enemigo que no se ve, ¿no? Que no Claro. sabemos ni. Pero
pero sí, tenés razón en eso que decís. Hay mucho estrés, me imagino, en estas épocas, ¿no? Más allá, porque además, y ansiedad un poco, ¿no? Volviendo a lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo porque uno ve las curvas, cómo se van aplanando, la vacunación que va mejorando, entonces debe estar eso de también, bueno, seguramente para la primavera o seguramente para fin de año ya todo va a estar mejor. Se debe de vivir eso también y se debe de palpitar, ¿no? Sí, claro que todo eso es lo que vos decís, la problemática de la ansiedad del estrés también en esta época, ¿no? Y de los miedos, ha sido un disparador y creo que es lamentablemente lo que a futuro va a traer más consecuencias, ¿no? En la salud mental de todos. También volviendo al tema de los adolescentes, los cumpleaños de 15, Sí. Imagínate que hubo casi 2 generaciones que se quedaron sin cumpleaños de 15, sin viajes, el tema de la gente de 18 y 19 años que empezaba facultad en Montevideo también, que son momentos claves de cambio. Y bueno, me acuerdo ahora que un poco para quebrar una lanza a favor de los adolescentes, ¿viste? Que en el verano era todo el tema de que las fiestas clandestinas, que los adolescentes, que el tema es que atrás de todas estas fiestas siempre había algún adulto, claro. ¿no? Que era el que organizaba, pero el que se llevaban el trago amargo, digamos, o el dedo que lo señalábamos, eran los adolescentes, o ya los jóvenes, ¿no? Es cierto, pero también con el tema de la vacunación es otra manera de decir, vieron que no, que había un están dando compromiso. un poco de cátedra en ese Sin tema, ¿no? Sin lugar a dudas. Carlos, para hacerte este tipo de consultas, para hablar, para recibir orientación, contanos dónde estás atendiendo, un número de contacto, porque siempre es bueno tener estas charlas enriquecedoras y seguramente más de uno que debe estar pasando por situaciones de estrés, de ansiedad, de tristeza, depresión, de todas estas cosas que hemos venido hablando, nunca está de más consultarlo y está bueno que se tome como algo que se puede hacer. Contanos sobre eso, Carlos. Sí, de eso que decís, Pablo, está bueno ocuparse y no tanto preocuparse, ¿no? Consultar ante cualquier duda con cualquier profesional de la salud mental, ¿no? Yo estoy atendiendo acá en San Ramón o también en Montevideo. Mi teléfono de contacto es el 099-822-805, también por el Instagram, psicología holística, _.ui. Y bueno, los sábados también sigo saliendo en el canal 10, en Hablemos de Salud, unos minutitos ahí, pero bueno, tratando de en lo que se puede ayudar, ¿no? a la sociedad. Minutos valiosos, por cierto, porque están muy enriquecedores, al igual que estas charlas que tenemos contigo. Gracias por venir, como siempre, es un gusto. A las órdenes, nos vemos.